Ahorita está fresco. No, pues yo porque... Ok, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Continuamos con el análisis de la sana doctrina y nos encontramos en el capítulo número 15. Y la vez pasada que estuvimos reunidos vimos desde el versículo 22, vimos cómo Marcos pone la crucifixión del Señor Jesucristo en el Gólgota. Y dijimos que la significancia de lo que Marcos está haciendo es que nos está dando un lugar histórico. Es decir, este era un lugar que era comúnmente conocido por las personas que vivían en Palestina en aquel tiempo. Y era un lugar también que era conocido por la audiencia de Marcos. Tenemos que recordar que la audiencia de Marcos, el Evangelio de Marcos se enfoca hacia el ciudadano de habla latín, al ciudadano romano. Y dijimos que la razón de esto es porque concluimos esto es por el estilo literario de Marcos. Marcos, cuando toca un tema, o más bien dicho, cuando usa palabras hebreicas o arameas, Marcos traduce los términos para que así sus lectores puedan darse cuenta de lo que se está diciendo, porque él está enfocándose. Nos cuenta la tradición histórica que Marcos escribió su evangelio bajo la sanción del apóstol Pedro, es decir, bajo la autoridad apostólica de Pedro. Y la tradición histórica nos cuenta que Marcos escribió su evangelio en la ciudad de Roma. Entonces, Marcos dirige su evangelio al ciudadano romano. Por eso es que es considerado por muchos teólogos que Marcos es el evangelio de acción. Es el evangelio más corto y fluye de una manera rápida. Una de las características de Marcos es que Marcos nos da esa frase inmediatamente después de esto y se mueve de esa manera, fluye de una manera muy rápida. Entonces vemos que Marcos fija la crucifixión en un lugar histórico y verificable para sus lectores. Y vemos que a la vez Marcos une el vínculo de lo que está sucediendo en este pasaje. Esta es la narración de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por Marcos. Presuntamente Marcos recibió sus detalles del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Acordémonos que Marcos también fue discípulo del apóstol Pablo y de Barnabás, ¿verdad? Esto encontramos el récord allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que nos dice que que Pablo y Barnabás tomaron o llevaron con ellos a Marcos en su primer viaje misionero, ¿verdad? Vimos esto en la introducción de este evangelio. Vimos cómo Marcos desertó a Pablo y a Barnabás. Los motivos no son especificados, pero vemos que más adelante hay un desacuerdo muy grande entre el apóstol Pablo y Barnabás tocante a Marcos, porque Barnabás quería volver a llevar a Marcos
en la misión, pero el apóstol Pablo se niega a llevarlo porque él los había desertado ya una vez. Y las escrituras nos dicen que hubo un desacuerdo muy grande, hubo una discusión muy aguda, dice la escritura, entre Pablo y Barnabás, y parten en caminos separados por razón de Marcos. Pero más adelante vemos que Pablo en una de sus epístolas hace mención de Juan Marcos, y de hecho Pablo lo presenta en una luz favorable, lo cual nos indica que Marcos había sido restaurado por el Bernabé en español. Bernabé. Oh, no, En español. ok, Bernabé, sí. Bernabé. Que Marcos había sido restaurado por la gracia de Dios, y que el apóstol Pablo entonces le había dado, lo había encontrado de uso para su ministerio. ¿Qué fue lo que dije, Yo creo que lo dijo en inglés. ¿Qué dije? Barnabás. Sí, estaba traduciendo. Sí. Sí, es Bernabé. Bernabé era primo de Juan Marcos, ¿verdad? Lo estábamos traduciendo del inglés al español, por eso dijimos Barnabás. Es Bernabé. Entonces, entonces vemos que Marcos vincula lo que está sucediendo aquí, siguiendo el estilo apostólico, ¿verdad? Dijimos que porque él era discípulo, era discípulo de primera mano, primera generación de discípulos. Juan Marcos era primera generación de discípulos. Él era hijo de María, la cual nos es mencionada ya en el libro de los Hechos también, que ellos están orando por Pedro cuando Pedro había sido arrestado, y ellos están orando que Pedro sea liberado, ¿verdad? Entonces ahí se nos indica que esta María, la casa de esta María, era la mamá de Marcos. Entonces vemos que Marcos, en su estilo literario, está vinculando lo que está tomando lugar aquí. Vemos que nos dice, por ejemplo, en el versículo 27, nos dice Marcos: y le crucificaron a él con 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y nos dice Marcos: y de esta manera se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Esto es en referencias a Isaías 53:12. Entonces Marcos está vinculando lo que está tomando lugar aquí, lo está vinculando con las escrituras, y lo está presentando como el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Y tenemos que tomar en cuenta y destacar aquí que Isaías el profeta, por inspiración del Espíritu Santo, escribió estas palabras alrededor de 700 años antes de Cristo. Esto es bien importante de destacar, porque esto nos deja ver la naturaleza divina de las escrituras. Nos deja ver el aspecto sobrenatural o supernatural de las escrituras, porque lo que está aquí tomando lugar es un hecho que no podía haber sido manipulado por ningún ser humano. Porque vamos a decir, esto es tocante a aquellos escépticos que ponen en tela de juicio la veracidad de Cristo como el Mesías. Aquellos escépticos, generalmente estos vienen de descendencia judía, que niegan al Mesías, que niegan a Jesús como el Mesías. Entonces se dan casos en cuanto muchos dicen que Jesús
trató de duplicar las profecías, o sea, trató de manipular las profecías para presentarse a sí mismo como el cumplimiento de las escrituras. La implicación de esto es entonces que Jesús simplemente pretendió, o sus seguidores por este caso, pretendieron hacerle ver a él como el cumplimiento de las escrituras. Pero lo que es importante destacar es que este hecho, el hecho de que él fue crucificado con un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, y que aquí Marcos vincula este hecho con el cumplimiento de lo que estaba escrito por el profeta Isaías, nadie puede controlar estas cosas. Este es un hecho que no se puede manipular, no se puede crear. Los discípulos no tenían control de esto. El que tenía control de esto, por decirlo así, humanamente hablando, era Poncio Pilato. Y obviamente Pilatos no estaba en acuerdo con los discípulos para presentar a Cristo como el Mesías de los judíos. Obviamente esto es algo inconcebible. Entonces esto, de la única manera que se puede explicar, es que esto que estaba sucediendo era simplemente el desenvolvimiento y el cumplimiento de lo que ya estaba dictaminado por Dios por medio de sus profetas. Esta es la conclusión lógica de lo que aquí Marcos nos está diciendo, que esto se estaba cumpliendo acorde a las escrituras. Y pasando por aquí dijimos que esto es bien importante porque tenemos que entender que la naturaleza de la Biblia está en armonía. Lo que queremos decir es que cuando leemos la Biblia desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones, encontramos un patrón armónico. Encontramos un vínculo entre todos los libros. Este es conocido como el vínculo escarlata. A lo que se refiere es a la presencia del Cristo en el Antiguo Testamento. Esto es conocido también como el estudio de tipología. Son los tipos de Cristo lo que se conoce como Cristófanis, que quiere decir Cristo. Obviamente se entiende Cristo Cristófani viene del griego pheneo, que quiere decir aparecer. Entonces, estas son apariciones en el Antiguo Testamento del Cristo preencarnado. Ahora vemos que entonces existe esa armonía en el canon bíblico, donde todos los libros del Antiguo Testamento apuntan hacia el Mesías. Este es el vínculo escarlata. Tocante a esto, vemos que el Señor Jesucristo, por ejemplo, ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, cuando el Señor está teniendo esta discusión con los líderes religiosos, con los escribas, con los fariseos, el Señor les dice estas palabras, les dice, ustedes escudriñan las escrituras de manera intensa. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas ustedes tienen vida. Porque ustedes creen que en ellas, y esto refiriéndose, en el griego es la palabra graphe, que era un sinónimo que se refería a las escrituras, a lo que era conocido como la Biblia hebrea, o lo que es conocido como el Tanakh. Vimos que el Tanakh es un acróstico creado por los maestros rabínicos judíos,
refiriéndose a las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos la palabra Tanakh, las primeras dos palabras es la T y la A, refiriéndose al Torah, a la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco, los libros de Moisés. Ese es conocido como la ley, el Torah. Y luego tenemos la parte, la N y la A, que quiere decir Navi'im. Y esa es la palabra para profetas. Entonces tenemos ley, tenemos profetas, y la última parte del acróstico Tanakh, que es la K y la H, esto significa Ketuvim, y es en tocante a las escrituras. Entonces tenemos ley, profetas y escrituras. Entonces cuando el Señor Jesucristo les dice, ustedes escudriñan las escrituras, se puede entender entonces que Él está diciendo, ustedes escudriñan la Biblia, porque piensan que en ellas ustedes tienen vida eterna. Y el Señor les dice, pero ellas son las que hablan de mí, y aún así no vienen a mí para que yo les dé vida, ¿verdad? Entonces vemos ahí claramente Juan 5:39 que el Señor reclama señorío y centralidad sobre la Biblia, sobre las escrituras hebreas. Entonces vemos este detalle bien importante. Marcos está haciendo lo mismo, él está vinculando la crucifixión de Cristo con el Antiguo Testamento y lo está presentando como el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Lo mismo vemos con lo que sucede en el versículo 29, Marcos 15:29, nos dice que los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que destruyes el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ahora, el doctor John MacArthur nos dice en sus comentarios que este era el cargo que se había presentado en contra del Señor Jesucristo cuando Él fue arrestado y presentado en frente del sumo sacerdote, en frente de Caifás. Este era el cargo, ¿verdad? El cargo de blasfemia, ¿verdad? Este era uno de los cargos que cuando leemos la narrativa fue uno de los cargos que fue una de las acusaciones presentadas en contra de él, que él había dicho que iba a destruir el templo y que podía construirlo en 3 días, reedificarlo en 3 días. ¿Verdad? Entonces aquí, lo que está sucediendo, esto es una burla, ¿verdad? Esto es una burla en contra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es interesante es que lo que está sucediendo aquí, lo vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 32. Dice, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes juntos con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos, y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Ahora, esto es bien importante, es bien interesante, porque cuando examinamos las escrituras, vamos a tomar un vistazo rápidamente en el Salmo 22. Y aquí este es un salmo mesiánico. Si lo leemos
Por ejemplo, en el versículo número 1, el salmista, quien acorde a la historia y al récord bíblico es el rey David, el que escribe este salmo. El salmista abre con estas palabras y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, sabemos bien que estas palabras son las mismas palabras que el Señor proclama en la cruz, ¿verdad? De hecho, pasando por aquí rápidamente, estas fueron las palabras que cautivaron el corazón de Martín Lutero cuando él, en su desesperación y en su angustia, él lee estas palabras preparando sus lecciones en teología en la ciudad de Wittenberg. Martín Lutero encuentra estas palabras. ¿Y por qué esto es importante? Es porque a este punto en la vida de Martín Lutero nos cuenta en sus memorias que él era una persona que estaba atormentada por la santidad de Dios, ¿verdad? Era en el tiempo medieval que él vivía, en el tiempo de la Iglesia Católica teniendo el control de la vida de los seres humanos. Cristo era muchas veces pintado o presentado a la gente como este juez implacable, que nadie podía aproximarse a él, ¿verdad? Lo pintaban a Cristo con la espada del juicio a un lado y con la flor en el otro lado. El problema que existía para el creyente en aquel tiempo era cómo evitabas la espada y podías recibir la flor, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero encontraba un Cristo que lo condenaba, porque era el Cristo que a él le había sido presentado por la iglesia. Entonces, cuando él empieza en la divina providencia de Dios, él empieza a estudiar las escrituras. A este punto ya Martín Lutero era un doctor en teología por la Iglesia Católica. Él empieza a preparar sus lecciones en el libro de los Salmos y en el libro de Romanos. Y Martín Lutero se da cuenta que estas son las palabras del Cristo. Y esa es la pregunta realmente, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí el rey David, el autor de este salmo, por medio de la inspiración y la superintendencia del Espíritu Santo, está profetizando, es decir, está hablando y escribiendo acerca de algo que no ha tomado lugar todavía en este punto, cuando él está escribiendo estas palabras. Ahora tenemos que entender que David escribe estas palabras alrededor de 1000 años antes del Cristo. Es decir, David está profetizando algo por medio del Espíritu Santo que no va a tomar lugar hasta dentro de 1000 años. Entonces ahora, tocante a nuestro verso, escuche lo que dice en el versículo número 2. Dice, Salmo 22, versículo 2 dice: Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Dice, pero sin embargo tú eres santo.
que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Ahora vemos el contraste. Versículo número 6. Escuchen lo que dice. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿A qué nos recuerdan estas palabras? A lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo, lo que estamos leyendo en Marcos, lo estamos viendo aquí. Esta es una descripción de la crucifixión del Señor Jesucristo desde su punto de vista de Él. Es decir, aquí estamos escuchando lo que Cristo estaba sintiendo. Aquí estamos entrando en la intimidad del corazón de Cristo que estaba siendo afligido en la cruz. Y esto está siendo escrito por el Espíritu Santo por medio de David 1000 años antes de que tuviese lugar. Pero si quitásemos la cita bíblica y simplemente leyésemos lo que está diciendo, pensaríamos de manera clara que estamos escuchando una descripción de la crucifixión. Ahora, en el versículo 7 nos dice, escuchen, Salmo 22, versículo 7 dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios y, escuchen, dice, y menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Ahora leamos nuevamente lo que Marcos nos dice que están diciendo. Marcos 15:29. Y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, diciendo. Hasta el meneo de la cabeza de los que lo estaban injuriando ya había sido pronosticado, ya había sido escrito. Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora la vez pasada dijimos que hicimos una pregunta y dijimos que ¿qué estaba sucediendo en este pasaje? Porque el reto o la burla de los que se burlaban de él, de los que pasaban por ahí, lo injuriaban, era a que bajase de la cruz. Y preguntamos, ¿por qué no bajó? O bien, mejor dicho, preguntamos, ¿pudo o pudiese haber sido posible que el Señor hubiese podido bajar de la cruz? Y la respuesta que dimos es, no se trataba de habilidad, porque obviamente Él pudo haber bajado de la cruz si Él hubiese querido. Pero esto se trataba de voluntad. La pregunta realmente es, ¿quería Él bajar de la cruz? Esa es realmente la pregunta. ¿Quería Cristo bajar de la cruz? Ahora vemos claramente que Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Y dijimos que aquí podemos observar un principio muy importante, el cual es la veracidad de las Escrituras y la confiabilidad de las Escrituras. ¿Por qué es esto importante? Es por el hecho de que esto estaba escrito.
Si leemos también allá en el profeta Isaías, en el capítulo 53, se nos presenta de manera clara la crucifixión del Mesías. Entonces lo que podemos entender aquí es esto, que Dios, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no fallan, no fallarán con lo que está escrito. La Escritura no falla, no puede ser quebrantada. ¿Hasta qué punto está Dios dispuesto a cumplir su palabra? Bueno, de manera clara podemos ver aquí que hasta el punto de la muerte. Hasta el punto de la muerte Dios está dispuesto a cumplir lo que Él ha escrito. Ahora esto nos debe de dar a nosotros confianza y a la vez nos debe dar ánimo y consuelo. Porque podemos ver de manera clara entonces que tenemos un texto que es confiable y que está respaldado por la soberanía de Dios, quien no está dispuesto a permitir que su palabra sea quebrantada. Ahora vamos a observar algo bien importante en este texto. Escuchen lo que dicen los que se burlaban, lo que dicen al Cristo. Dice que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ahora, es posible, vamos a hacer esta pregunta. Es posible que si Cristo hubiese bajado de la cruz, ¿acaso es posible que estos varones hubiesen creído? Esa es la pregunta que debemos hacer. No tenían ya pruebas suficientes de la identidad de Cristo. Ahora el doctor John MacArthur nos da en sus comentarios un comentario muy interesante, porque él nos dice que estos mismos que están diciendo que baje de la cruz y vamos a creer, vamos a ver esto y lo vamos a creer, el doctor John MacArthur nos dice que estas mismas personas de hecho vieron un milagro aún más impresionante que el hecho que hubiera bajado Cristo de la cruz, la cual es la resurrección del Cristo. Y ni aún así no se arrepintieron y creyeron. Lo cual nos indica, ¿verdad? Nos vuelve a demostrar la naturaleza del corazón humano. El apóstol Pablo, pero antes de ir ahí, quiero recordarnos también de las palabras de Cristo, ¿verdad? Porque esta misma demanda le fue puesta al Señor Jesucristo muchas veces, y esta misma demanda, ¿cuál es la demanda? A mostrar prodigios y milagros y señales como la fuente de la fe, ¿verdad? Como si lo único que necesitara el hombre es pruebas, asumiendo que el hombre tiene la capacidad moral, porque no es un problema de intelecto o falta de pruebas realmente, y lo vamos a ver en este momento, pero es un problema de capacidad moral. Estos hombres aquí no tenían la más mínima intención de creer. Ellos no querían creer. Aún así, aunque hubiesen visto al Señor Jesucristo bajar de la cruz, aún su corazón no estaba dispuesto a creer. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el testimonio de las Escrituras es claro. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo acerca de esta demanda, la demanda de presentar milagros y señales para crear fe. Él dijo,
una generación depravada, dice, perversa, pide por señales y milagros, mas no recibirán otra señal más que la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Que así como el profeta estuvo 3 noches en el pez, así el hombre, el Hijo del Hombre, estará 3 días, ¿verdad? Refiriéndose a su resurrección. Ahora, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en su primera epístola, hablando acerca de estas cosas, dice en el versículo, en el capítulo 1, versículo 17 y 18, tocante a la suficiencia de la cruz para crear fe y salvar, dice esto, dice, porque Cristo, dice, y esto es tocante porque en el contexto de la carta había divisiones en la iglesia en Corinto. Los corintios eran una iglesia afligida por muchos vientos de filosofías de hombres, y a ellos les impactaba la filosofía, la retórica. A ellos les impresionaban la capacidad oratoria de ciertas personas, y ellos estaban divididos de esta manera porque uno decía, a mí me gusta cómo predica Pedro, a mí me gusta cómo predica Pablo, y otro decía, a mí me gusta Apolos porque Apolos es elocuente, Apolos es elocuente, a mí me gusta cómo predica ese hermano, ¿verdad? Y así vemos esta actitud aún hasta este día en las iglesias, divididos porque unos siguen a fulano, otros siguen a sultano, y bueno. Y Pablo nos dice en el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, tocante a estas cosas, Pablo les dice, porque Cristo no me ha mandado a bautizar, dice, con lo cual nos muestra en el contexto que hasta por el bautismo estaban divididos, porque no, a mí me bautizó fulano, no, a mí me bautizó sultano, ¿verdad? Y Pablo les dice, también les dice, ¿acaso está Cristo dividido? Fue Pablo, Pedro o Apolos que crucificado por ustedes, ¿verdad? Entonces Pablo les dice en el versículo 17, Cristo a mí no me ha mandado a bautizar, dice, pero a predicar el evangelio. Y les dice, y no con palabras de filosofía elocuentes, para que de esta manera la predicación de la cruz, dice, el poder de la cruz no sea en vano, no sea nulo, para que de esta manera no se anule el poder de la cruz. Ahí es, como me gustaría que muchos evangelistas leyeran ese pasaje detenidamente. Porque lo que Pablo está diciendo es que cuando ponemos la filosofía del hombre, la habilidad del hombre, cuando ponemos la elocuencia del hombre por delante de la predicación de la cruz y le damos más énfasis a la sabiduría del hombre, le damos más énfasis a la habilidad del hombre de convencer que al poder de la cruz, lo que estamos poniendo es una piedra de tropiezo entre medio del hombre y la cruz. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, a mí Cristo no me ha mandado a bautizar, pero a predicar el evangelio, y no con palabras elocuentes, para que la predicación, para que el poder de la cruz, dice Pablo, no sea nulo. Eso es lo que el griego original quiere decir, para que no sea anulado el poder de la cruz. Y luego Pablo dice en el versículo 18, dice, porque la predicación de la cruz, dice Pablo, la palabra en el griego es la palabra morras, que quiere decir tontería, quiere decir locura, quiere decir algo que es inaudito, algo que es impensable, algo que le parece al ser humano algo tonto.
Dice Pablo, entonces dice, porque la predicación de la cruz, dice, es locura, es tontería, es estupidez. Y ahora dice Pablo, para el que está pereciendo. Tenemos que poner atención a lo que la palabra de Dios dice. Entonces preguntamos, ¿para quién es la predicación locura de la cruz? ¿A quién le parece la predicación de la cruz locura? Dice Pablo, para los que están pereciendo. Eso incluye también a los ministros y a los evangelistas y a los predicadores que no tienen confianza en la predicación del evangelio, en la cruz de Cristo, y que buscan hacer al evangelio atractivo al hombre carnal, porque ellos también están pereciendo. Es claro el texto. Entonces la predicación de la cruz es locura para el predicador que no confía en el evangelio, y Pablo entonces ahí nos dice que ese predicador está pereciendo, y también es locura para el que está perdido, porque la cruz es tontería, es piedra de tropiezo para ellos. Ahora dice Pablo, pero es poder de Dios para la salvación. ¿Para quién? Para los que creen, para los que están siendo salvos, ese Pablo. ¿Verdad? Y Pablo continúa en su discurso. Dice, porque Dios dice, ha hecho locura la sabiduría del hombre. Dice, ¿a dónde está el debatista de esta era? Dice Pablo. ¿A dónde está el sabio? ¿Acaso Dios no ha hecho tontería la sabiduría del hombre? Dice Pablo. Ahora escuchen bien lo que dice en el versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice Pablo estas palabras. Pero a Dios le plació, dice, que el mundo no le llegase a conocer. Y esto es conocerle de manera salvífica. Dice, por medio de la sabiduría del mundo, dice. Pero le plació, escuchen bien, a Dios salvar a aquellos que están siendo salvos por medio de la locura del mensaje que predicamos, nuestra predicación. Es claro lo que Pablo está diciendo. Como apóstol, con la autoridad apostólica, es claro lo que Pablo está diciendo, y por esa razón Cristo no baja de la cruz, porque este es el diseño de Dios, ¿verdad? Y si seguimos leyendo en esta epístola de Pablo, dice, porque los judíos demandan señales, y los griegos piden sabiduría, piden retórica, piden filosofía. Pero ¿qué dice Pablo? Bueno, entonces vamos a darles sabiduría, vamos a mostrarles milagros y señales para que crean. No, dice Pablo, pero nosotros predicamos Cristo crucificado, una piedra de tropiezo para el judío y locura para el griego. Entonces, demandar señales para crear fe es simplemente seguir el patrón que Satanás usa para desviarnos del diseño de Dios, el cual es la cruz, el evangelio de Cristo. Y seguimos leyendo, por ejemplo, en el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. En el segundo capítulo, en el versículo 1 al 5, Pablo vuelve a tocar este tema y dice Pablo, porque yo consideré, dice, cuando vine a ustedes, dice, no saber nada entre ustedes, dice, porque mi predicación, dice, no fue con palabras elocuentes,
con gran retórica, dice, porque llegué a ustedes con mucho temor y temblando, dice, pero mi predicación fue con una demostración del Espíritu Santo, con poder. Y no es el poder de emociones o temblar o empezar a balbucear en lenguas que nadie entiende. Se refiere, ustedes corintios, los más depravados. Acordémonos que la sociedad de Corinto era una de las ciudades más depravadas del antiguo mundo. La ciudad de Corinto, por muchos historiadores bíblicos, es considerada como la ciudad de Las Vegas de la antigüedad. ¿Verdad? Vemos que la ciudad de Corinto estaba establecida en aquel estrecho de tierra que unía la región de Aquea, lo que era la Grecia, con la región de Macedonia. Y era un puerto transitado que unía al mar Egeo y al mar Mediterráneo. Era una ciudad de mucho tráfico, una ciudad completamente depravada. Ahí estaba el templo de la diosa Afrodita, y bajaban del templo de la montaña a la ciudad de Corinto en las noches estas llamadas vírgenes, que realmente eran prostitutas, y bajaban a aplicar su profesión en la noche. Era una ciudad depravadísima. Dice Pablo, pero mi predicación fue con poder. Dice, ¿cuál es el poder? Que ustedes, los peores de los peores, oyeron y se arrepintieron, creyeron el Evangelio. De esa manera dice, para que su fe no esté en el hombre, pero en Dios, dice Pablo. ¿Verdad? Es importante entender esto, porque aquí estas personas están tentando a Cristo, están llevando en la soberanía de Dios, claro. Dios está permitiendo esto y estaba prescribido por Dios. Esto no es, Cristo no está siendo víctima de las circunstancias en ningún momento, como algunos grupos herejes enseñan, como los testigos de Jehová. Pero esta era la voluntad del Padre. Y aquí la tentación es igual que la tentación en el desierto. La tentación es a salirse de la voluntad del Padre, a salirse del diseño de Dios. Este era el medio, esta era la prescripción divina. Y aquí ellos le están diciendo, muéstranos una señal. Baja de la cruz y te creeremos. ¿A quién nos recuerda estas palabras? Los hermanos de ahora en día deben de entender que cuando ellos enfatizan las señales, los prodigios, y ponen su fe en estas cosas para crear fe, y no en el Evangelio y en la suficiencia del Evangelio, cuál es el diseño de Dios para salvar al perdido, estamos siguiendo no el patrón de Dios, no estamos siguiendo el diseño de Dios, pero estamos siguiendo la tentación de Satanás. Tenemos que ser claros en estas cosas. Y habrá quienes digan, bueno, pero si los apóstoles hicieron milagros también y la gente creía. Es cierto. Pero los milagros, como nosotros lo entendemos, primero que nada debemos entender que en el lenguaje original, el primer significado no es milagro, es señal. ¿Señal de qué? De que el reino de Dios se ha acercado. Y la señal era simplemente para sustanciar el mensaje, para darle validez a los apóstoles. Pero ahora nosotros poseemos una revelación completa.
Y los mismos apóstoles no pusieron el énfasis en los milagros y en los prodigios y en las señales, pero ponían el énfasis ¿a dónde? En la predicación del Evangelio. Entonces, si vamos a ser consistentes y vamos a seguir la enseñanza apostólica, y nos referimos a la enseñanza de la Biblia, a lo que está escrito, lo que el Espíritu Santo, por medio de profetas y apóstoles, nos ha dado, la revelación completa del canon bíblico, si vamos a ser consistentes y a seguir la admonición del apóstol, por ejemplo, allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, primera de Corintios 4, 6, dice estas palabras. Cerrando esta sección, el apóstol Pablo dice, y estas cosas, dice, las he aplicado a nosotros y a Apolos, dice, para que ustedes, dice, no estén inflados con orgullos, enardecidos con orgullos los unos contra los otros, dice, para que aprendan de nosotros el dicho que dice, no hay que ir más allá de lo que está escrito. Entonces, si vamos a ser consistentes con la doctrina apostólica, con lo que el Espíritu Santo nos ha dado, entonces tenemos que poner el énfasis donde el Espíritu Santo pone el énfasis. Vamos a parar aquí en este punto, y la próxima ocasión vamos a continuar en el versículo número 33. Vamos a seguir con nuestro análisis de la crucifixión del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar lo que significa que la tierra se cubrió con oscuridad. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en este punto de la crucifixión?